En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Levítico capítulo 26, versículo 14 hasta el versículo 46. Pero si no me escucháis, ni cumplís todos estos mandamientos, si despreciáis mis preceptos y rechazáis mis normas, no haciendo caso de todos mis mandamientos y rompiendo mi alianza, yo también haré lo mismo con vosotros. Daré suelta sobre vosotros al terror, a la tisis, a la fiebre, que os abracen los ojos y os consuman la vida. Sembraréis en vano vuestra semilla, pues la cosecha se la comerán vuestros enemigos. Me volveré contra vosotros y sucumbiréis ante vuestros enemigos. Os tiranizarán los que os aborrecen y huiréis sin que nadie os persiga. Si aún así me obedecéis, os castigaré. Si ni aún así me obedecéis, os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. Quebrantaré vuestro orgullo, vuestra fuerza. Convertiré vuestro cielo en hierro y en bronce vuestra tierra. Vuestras fuerzas se consumirán en vano, pues vuestra tierra no dará sus cosechas y el árbol del campo os negará sus frutos. Y si seguís enfrentándoos a mí y no queréis oírme, os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. Daré suelta contra vosotros a fieras salvajes, que os privarán de vuestros hijos, acabarán con vuestro ganado, y os reducirán a unos pocos hasta que vuestros caminos queden desiertos. Si ni aún así escarmentáis, sino que seguís enfrentándoos a mí, también yo me enfrentaré a vosotros y os azotaré yo mismo 7 veces más por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros la espada vengadora de la alianza. Os refugiaréis entonces en vuestras ciudades, pero yo enviaré contra vosotros la peste y seréis entregados al enemigo. Cuando yo os retire el sustento del pan, 10 mujeres cocerán todo vuestro pan en un solo horno y os lo darán tan racionado que comeréis y no os saciaréis. Si ni con eso me obedecéis y seguís enfrentándoos a mí, yo me enfrentaré a vosotros con furia y os castigaré yo mismo 7 veces más por vuestros pecados. Comeréis la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas comeréis. Destruiré vuestros altos, demoleré vuestros altares de incienso, amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos y os aborreceré. Reduciré vuestras ciudades a ruina y asolaré vuestros santuarios. No aspiraré ya más los aromas que me aplacan. Asolaré al país y quedarán horrorizados de ello vuestros enemigos cuando vengan a ocuparlo. A vosotros os aventaré entre las naciones y os perseguiré con la espada desenvainada. Vuestra tierra será un yermo y vuestras ciudades una ruina. Entonces gozará la tierra de sus sábados durante todo el tiempo en que esté desolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. Entonces sí que descansará la tierra y gozará de sus sábados. Durante todo el tiempo de la desolación descansará, por lo que no pudo descansar en vuestros sábados cuando habitabais en ella. A los que queden de vosotros les infundiré pánico en sus corazones, en la tierra de sus enemigos. El susurro de una hoja que vuela los pondrá en fuga. Huirán como quien huye de la espada y caerán sin que nadie los persiga. Se atropellarán unos a otros, quien huye de la espada sin que nadie los persiga. No podréis manteneros delante de vuestros enemigos. Pereceréis entre las naciones y os tragarán la tierra de vuestros enemigos, y quienes sobrevivan se pudrirán a causa de su iniquidad en las tierras de vuestros enemigos. Por las iniquidades de sus padres unidas a las suyas, se pudrirán. Entonces confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, cómo se rebelaron contra mí y se enfrentaron conmigo. También yo me he enfrentado con ellos y los he llevado a la tierra de sus enemigos.
Entonces se humillará su corazón incircunciso y expiarán su iniquidad. Y yo me acordaré de mi alianza con Jacob, y de mi alianza con Isaac, y de mi alianza con Abraham, y me acordaré de la tierra. Pero la tierra será antes abandonada por ellos y gozará de sus sábados, mientras quede desolada durante su ausencia, y ellos pagarán el castigo de su iniquidad por haber desechado mis normas y haber desdeñado su alma mis preceptos. Pero incluso cuando estén ellos en tierra enemiga, no los desecharé, ni los aborreceré hasta exterminarlos y romper mi alianza con ellos, porque yo soy el Señor, su Dios. Me acordaré en favor de ellos, de la alianza que hice con sus padres, a quienes saqué de la tierra de Egipto ante los ojos de las naciones, para ser su Dios. Yo soy el Señor. Estos son los preceptos, las normas, las leyes que el Señor estableció entre él y los hijos de Israel en el monte Sinaí por medio de Moisés. Palabra del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, luego de una lectura así extensa, tenemos ya una muy buena clave para interpretar el libro que estamos estudiando. Digo que una muy buena clave porque esta clave bien explica el proceder de Dios y el porqué de sus acciones. Quisiera entonces invitarlos a que vayamos concluyendo este estudio del profeta Amós, retomando lo que venimos trabajando. Habíamos quedado en la última lección que estábamos estudiando en uno de los puntos, en el cuarto, que trataba sobre la denuncia y la teología. Y de hecho, cuando hablábamos de esta denuncia y de esta teología, habíamos dicho que Amós aparecía como un profeta ante una historia que había asumido pues ese rumbo opuesto al querer de Dios, sobre todo en el elemento de la desigualdad que viene denunciada en el libro. Recuerden que ese es uno de los aspectos que más tiene protagonismo en la obra. De hecho, en la obra se logra decir, y con una insistencia bien particular, a través de metáforas, de explicaciones y de ejemplos, cómo se verifica la desigualdad en la historia del pueblo israelita. Ustedes recordarán, por ejemplo, la desigualdad en las riquezas. Los ricos más ricos y cada vez más pobres, empobrecidos. No solo eso, habíamos dicho también de cómo quienes deberían proteger a los pobres, que son casi que los protagonistas del discurso profético, son en cambio aquellos que los asolan más. Los jueces se hacen parte de los ricos para poder ser sobornados, ganar también ellos riquezas y obviamente dejar más a aquellos que el Señor quiere proteger. Voy a hacer la presentación en este momento porque este es en el punto en donde nosotros nos encontramos y les pido por favor que siempre tengan las Biblias abiertas porque pues vamos a ir recorriendo algunos otros textos bíblicos. Hemos leído entonces en el giro de estos días, de la última clase a esta, el Levítico. No en todas sus apartes, pero sí hemos leído algo de él. Y he leído especialmente ese último capítulo 26, no el último capítulo del libro, porque el último capítulo es el que sigue obviamente, pero sí he leído prácticamente la conclusión a lo que pasa si el pueblo no vive la experiencia de la alianza, es decir, si no respeta la alianza pactada con el Señor. ¿Qué sucede entonces con este contexto que tenemos del Levítico? Teniendo en cuenta eso que hemos leído, pensemos que la denuncia de Amós nace como una crítica a una sociedad que fundamentaba su bienestar en la avidez y en la desgracia de los más débiles. Recuerden que nosotros hemos leído, y pido el favor de nuevo para que lo recordemos un poquito, a Amós 5, 11, 12. Si alguno por favor
que tengamos ya abierto, me hace la grande cortesía de leerlo, o mejor, digámosle alguno, a Aristizábal Freddy de Jesús, que me lea Amós, no, perdón, a González Arango Sebastián, porque la semana pasada ya había leído Freddy de Jesús, a González Arango Sebastián, que me lea Amós capítulo 5 versos 11 al 12, como para que recordemos un poquito y nos vayamos de nuevo ubicando en este tema. Amós 5, Padre, me repite, por favor. Amós 5, 11 al 12. Amós 5, 11 al 12. Pues bien, ya que pisoteáis al débil y le cobráis tributo de grano, habéis construido casas de sillares, pero no las habitaréis. Habéis plantado viñas selectas, pero no cataréis su vino. Conozco vuestras muchas rebeldías y vuestros graves pecados, opresores del justo, que aceptáis soborno y atropelláis a los pobres en la puerta. Sí, gracias Sebastián. Aquí está la denuncia de ese pecado, que es una de las tantas dentro del libro, como ustedes bien lo saben. Y habíamos leído, paragonando este texto a otro, el del Levítico 19, 10, 11. ¿Qué sucede si un israelita que vive de la alianza de Yahvé hace eso que Amós está denunciando? Pues en Levítico 19, versículos del 10 al 11, pues también encontramos algo. Y dice lo siguiente: tampoco harás rebusco de tu viña ni recogerás las uvas caídas. Recuerden que ese texto ya lo habíamos citado la clase pasada. Las uvas caídas se las dejarás al pobre y al emigrante. Yo soy el Señor vuestro Dios. No robaréis, ni defraudaréis, ni os engañaréis unos a otros. Eso eran los primeros deberes religiosos y sociales del israelita, como consagra el libro del Levítico. Y aunque el libro del Levítico se cree que haya sido compuesto tiempo después como libro, como ese conjunto de textos y de normas, esas normas en todo caso permanecían en la oralidad y en la tradición del pueblo. El otro no puede ser robado y el otro no puede ser sometido al fraude. El hombre, el hermano, debe amar a su hermano como se ama a sí mismo, así como la ley de Moisés lo prescribe. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este juego de diálogos o de lecturas entre el Levítico y Amós? ¿Qué hace Amós? Amós está denunciando que para efectos de un desarrollo comercial, como sucedió en el tiempo de Jeroboam II, recuerden que hay un desarrollo comercial, hay una ampliación de las fronteras y que digamos, hay una sociedad poco, digámoslo así, como un poco como la nuestra, muchos pobres, pocos ricos, que en bien de ese desarrollo social y en bien de la expansión cívica se están olvidando los hermanos de los hermanos, que para estar bien unos, los otros son sometidos al mal. Entonces, en último término, aunque la expresión que voy a utilizar es muy anacrónica, Amós está hablando de los derechos humanos que fueron transgredidos por Israel y que se supone no lo debería haber hecho, porque en las faldas del monte Sinaí a él le fue pedido a Israel un comportamiento en el que el otro siempre viene rescatado, valorado y nunca disminuido. Recuerden que, por ejemplo, poníamos una imagen la vez pasada en la que los pobres eran vendidos por un par de sandalias, y esto va mucho más allá de la institución esclavista que en esas épocas era muy común, porque el pobre no necesariamente tiene que equivaler a esclavo, pero cuando a alguien se le vende por un par de monedas, así, de esa manera, se le considera esclavo. Un paréntesis, como hemos hecho varios paréntesis durante estas clases. Recuerden que Jesucristo también es vendido por un par de monedas. El siervo vendido como esclavo. Israel también pone precios elevados a los más pobres. Y así entonces aumenta las arcas de los nobles ricos. Entonces mire que es una riqueza basada en la vida que se va, digamos, disminuyendo de los más pobres. Es un camino absolutamente opuesto al de la justicia. Israel camina todos los días a ser más injusto. Y yo quiero que esto quede bien claro.
Porque ¿qué hace Dios cuando existe un injusto? Yo les dije que Amós es el primer engranaje de un mecanismo profético todavía mucho más grande. Y aquí está saliendo a flote una problemática. La problemática del pueblo de Israel no es Asiria y no va a ser Babilonia. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, aunque Asiria y Babilonia no son mencionadas en este texto de Amós, Asiria y Babilonia son los efectos de la injusticia. Es decir, cuando el pueblo no es capaz de ser justo, nacen Asiria y nace Babilonia. De esa manera es como las Sagradas Escrituras interpretan la presencia de estos dos imperios, que obviamente nacen por razones diferentes desde el punto de vista histórico-gráfico, pero que en las Sagradas Escrituras es interpretado así. Y lo peor de todo es que quien debiera ser garante de la justicia, el rey, también los sacerdotes, porque los sacerdotes también pueden hacer de jueces en algunas circunstancias, no lo son. El rey ya no era garante de la justicia, y si no es el rey el garante de la justicia, pues entonces estamos en una situación de un pueblo donde en vez de caminar por el camino que hace justos, se está caminando por el camino que conduce a la muerte. Esto que yo he estado diciendo sobre la pobreza, sobre la injusticia, lo pueden ver en Amós 5, 11, 12 que hemos leído, o en Amós 6, 4 que lo leímos la vez pasada, 6, 4 al 7, o en Amós 8, 4 al 6 que lo leímos la semana pasada y por eso no lo retomo en esta ocasión. Sin embargo, aunque el rey no es garante de la justicia y la injusticia es el ambiente de este pueblo, el problema todavía es más grande. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo así que más grande? ¿Hay una cosa más grande que esto? Sí. ¿Por qué? Porque aunque Amós funda un nuevo tipo de profecía, Amós cambia la manera de hacer profecía, al menos por cuanto sabemos, como escrito, como obra literaria, Amós funda un tipo de profecía y aunque lo hace y está luchando contra el mal de una justicia absolutamente corrompida, corrupta, dicha profecía y dicha denuncia, al igual que el mal que se está denunciando, van a continuar incluso después de Amós, acompañando la historia de Israel. Esto es lo peor, esto es lo más grave. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando leemos los profetas posteriores a él, los profetas que sucederán a Amós, esa voz de los profetas será como la voz de Amós. Se convertirá también en rugido, pero en medio de un pueblo que la mayor parte del tiempo parece que no quiere escuchar. Y ahí el problema. Sí, ¿quién quiere intervenir? ¿Quién va a preguntar? Johan. A ver, Johan, dime. Que se habla de un aporte muy importante. Volvió a sentarse. Ya llegó. Padre, con base a lo que usted estaba diciendo, lo de Asiria y Babilonia, lo de los, o sea, lo que dice el profeta Amós con relación al pueblo es porque por los ídolos a los cuales se han ido, o sea, como por la idolatría. Nos parecería que esa es una de las razones, Johan, sí, esa puede ser una de las razones. Sobre todo esa razón va a parecer denunciada mucho es con el otro profeta que sigue con Oseas. Digamos que Amós es un poco, perdóneme la expresión, más laico. Aunque en el profeta Amós sí aparece la idolatría, porque aparece realmente, es una de las denuncias, la mayor parte del tiempo la denuncia que hace Amós es contra el desequilibrio social, o contra las desigualdades sociales, o contra la injusticia. Ustedes se acuerdan de la semana pasada, tú en especial porque, bueno, estás aquí, que yo para Amós, perdón, hemos hablado de un autor, de Walter Wolf, que ustedes, no sé si ven aquí este libro que les estoy mostrando. Este libro es de la biblioteca del seminario, ustedes lo podrán leer, allá hay 2 ediciones del mismo libro, se llama La Hora de Amós, es un libro pequeño, son 190 páginas más o menos, una lectura muy corrible, es decir, lo lees fácilmente. Y le voy a leer lo siguiente, Johan, para que un poco se pueda comprender a partir de lo que tú estás diciendo.
Lo de los imperios nace solo por la idolatría. La idolatría es parte de todo un conjunto. Amós, digámoslo así, es políticamente incorrecto, en cuanto que él se va en contra de todo el sistema político, que al mismo tiempo es sistema religioso. Mire lo que dice este libro y mire lo que dice Walter Wolf acerca del libro de Amós, para que escuchemos un poquito y ahí aclaro otra parte de lo que te quiero responder. Dice así: quien quiera conocer a un profeta debe leer a Amós. La Iglesia todavía no se ha dado cuenta totalmente del terrible explosivo que introdujo en su canon con el libro de este profeta. Pero Amós no puede ser silenciado. Este libro no pretende otra cosa que dejar la palabra al profeta. Para el futuro de la Iglesia y de la sociedad en su conjunto, Amós puede ser muy actual en estos tiempos, ya que es el hombre de las duras contradicciones, de la protesta nada amarga y el precursor del irrefrenable cambio. Precisamente como tal, da testimonio de aquel en cuyo nombre exclama: buscadme y viviréis. ¿Qué es Amós? Para que se entienda bien esto. Es cierto que profetas como Elías y Eliseo lucharon contra la idolatría, como lo hará Oseas, pero la idolatría es solo la parte superficial del verdadero pecado. ¿Por qué? Para extenderse comercialmente y enriquecerse económicamente, los pueblos de Israel tuvieron que entrar en relación con los pueblos que están por fuera de sus fronteras. Por ejemplo, en la época de Eliseo, usted recordará, de Elías y Eliseo recordarán que había una relación comercial con los Baales, es decir, había entrado los Baales con la reina Jezabel, que parece que era profetisa de Baal, pero esto era más bien un parentazgo, un matrimonio pues, de ocasión, para poder ampliar el territorio y para poder tener dominio en otras tierras. Entonces, realmente el problema de la idolatría es un efecto de lo otro. ¿Cómo nace Babilonia Asiria según las Sagradas Escrituras? Es el efecto de muchas cosas y entre ellas esencialmente esa. Si tú me permites, yo podría decir que el ídolo acá, más que los ídolos de Baal, si quisiéramos utilizar esa terminología de idolatría, es el ídolo del comercio, de la economía y de la riqueza. El pueblo que deja de vivir del maná para vivir de sus relaciones comerciales. Johan, no sé si eso es lo que de pronto te puede iluminar, aclarar o completar a lo que tú estás diciendo. No, padre, sí. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, listo. Padre, perdón. Dime. Pero entonces, a mí con lo que usted acaba de afirmar, me surge como una duda, a ver si entendí bien. ¿El pecado de Israel consiste en hacer negocios con otros pueblos o en dejar que la cultura de esos pueblos se impregne a su propia cultura? Puedes entenderlo más de pronto con lo segundo y también un poco con lo primero. A ver, realmente el pecado, si lo vamos a concretar en una serie de términos, pero no solo de Amós, sino de los 12 profetas menores, como podremos ver en su generalidad, es olvidar a Yahvé como su Dios. Ese es el pecado. El olvido puede llegar a construirse a través de diversos caminos, uno de los cuales es comerciar con otras naciones. Para comerciar, por ejemplo, el rey de Israel en la época de Elías se casa con la hija del rey de Fenicia, que es la nación, digamos, la cuna de la religión baálica, de la religión cananea, y que contradicen mucho digámoslo así, la creencia en Dios. Tanto es que muchos de los libros, sobre todo los profetas anteriores, siempre están en esa tensión entre Dios y Baal, Baal y Dios. Recuerda el castigo que promete Dios a través de Elías a la tierra. La tierra no volverá a dar ningún fruto, la tierra se secará. Y es una manera de ironizar. ¿Quién es el Dios de la tormenta en el culto cananeo? Baal. Pero si la tierra se seca, y supuestamente ellos creen en Baal, y Baal no envía la lluvia, ¿en quién deberían creer? Entonces, en ese punto es donde yo digo, el problema se puede focalizar, si queremos en palabras, en el olvido de Dios, en el olvido de Yahvé como Dios del pueblo. A tal punto que en la cima del Monte Carmelo, utilizando de nuevo a Elías,
Elías le grita a Israel: ¿hasta cuándo seguiréis cojeando o rengueando? Si es Yahvé, decidíos por Yahvé; si es Baal, por Baal. Y ahí sucede el grande sacrificio. Entonces, lo último que hemos dicho sobre comercio y todo eso, esa es, digamos, la manera en que ha sucedido ese olvido de Dios en algunos momentos históricos. Pero no solo eso, hay otras maneras. Johan, por ejemplo, hablaba de la idolatría, de la adopción de la idolatría que viene como recurso con el paso del tiempo. Pero no necesariamente la idolatría va a nacer, digamos, en el contexto de las relaciones comerciales. La idolatría es algo que ya estaba impregnando la realidad del pueblo desde el mismo momento en que tocaron la tierra prometida. ¿No se acuerdan ustedes que hasta en las faldas del Sinaí se hicieron un becerro, es decir, un ídolo? No sé, Iván, si eso puede ser más claro. No, sí, padre, ya me quedó más o menos claro. Ok. Bien, entonces decíamos lo siguiente, estábamos diciendo que el problema era grave. ¿Por qué? Porque si yo leo los 12 profetas menores como un solo libro, y Amós ya se pronunció, ya hizo una denuncia, pues lo que se esperaría es que el pueblo de Israel acogiera esa denuncia y realmente existiese una realidad de cambio. Pero esta denuncia del profeta hoy se va a continuar en los siguientes profetas, y esto es lo que hace que el problema o la problemática sea aún más grave. De manera que el rugido de Amós, digámoslo así, en medio de un pueblo que la mayor parte del tiempo no quiere escuchar, se va a prolongar en los demás. Amós, por ejemplo, es un profeta citado por otros profetas. Recuerden que Jeremías, en el contexto de su libro, lo cita. Miren, este cruce entre la denuncia y la injusticia no solo está dando origen a un nuevo profetismo, sino también a una nueva forma de hacer teología. Yo quiero que ustedes me comprendan bien esto que estoy diciendo, porque esto es importantísimo. Uno puede creer que la Sagrada Escritura mantiene una sola línea y que en el tiempo pues esa línea se queda así, inmutable. Si nosotros leemos, poniendo otro ejemplo cualquiera, las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que, por ejemplo, en algunos textos todavía hay una concepción politeísta. Yahvé es Dios, pero existen otros dioses. Y en cambio, cuando estamos llegando a los últimos tiempos de la concepción de este primer testamento, nos damos cuenta que esa concepción cambia. Los otros dioses no existen, esos son ídolos fabricados por mano humana. Pues miren, lo mismo sucede con este profetismo de Amós. Este cruce, este observar a Amós la injusticia y denunciarla que hacen, originan una nueva manera de hacer profetismo y sobre todo una nueva manera de reflexionar o de hacer teología que hunde sus raíces en el ámbito de lo social, o mejor, que hunde sus raíces en la realidad de la desigualdad y de la opresión. Es que no se puede entender una alianza con Dios mientras exista desigualdad y opresión. Ustedes no les tocó. Bueno, yo soy un poquito más viejo, pero incluso los más viejos que yo leían estos textos con esas coordenadas. Amós se utilizó mucho, por ejemplo, en tiempos en que era muy floreciente la mal llamada o la bien llamada para otros teología de la liberación. Porque Amós no logra concebir la fe, digámoslo así, empobrecida en el ámbito de lo ritual, sino la fe enriquecida desde el ámbito de lo ético y de lo moral. Y de hecho, Amós es lo que está haciendo. Amós está reclamando una reestructuración social. Miren la medio idea en el siglo VIII antes de Cristo, que la religión no es simplemente una reflexión abstracta de existe Dios y cómo existe, que la religión tiene que ver mucho con el hombre y su relación, este hombre, con el cosmos, con la naturaleza, y de este cosmos con Dios. Ustedes me dirán, pero ¿cómo así que con el cosmos? ¿Ya había ecología en las Sagradas Escrituras? Pues sí, la había, y lo veremos ahorita cuando concluyamos este texto bíblico. Creo que esto que yo estoy diciendo, que Amós reclama y los profetas después de él una estructuración de una ética social,
busca a esa superficialidad de los ritos inmoral. Para calmar su conciencia, el juez, que había sido corrompido, pues ofrecía unos cuantos sacrificios y ya, todo estaba compuesto. Existía esa mentalidad de que el olor, para los que leyeron, por ejemplo, Oseas trae una imagen de esas, el olor de los sacrificios, pues a Dios ya no lo satisface, no lo calma. Existía la idea de que la grasa de los animales sacrificados podía calmar la cólera divina ante el pecador. Pues en cambio, por ejemplo en Oseas, ese sacrificio lo emborracha, no lo quiere más. Digo esto entonces porque esto es lo que le está devolviendo a Amós a la comprensión de la vida de fe. La fe tiene que tener un piso y se llama, aunque yo estoy utilizando terminología no propia de Amós, se llama ética. Pero eso lo vemos obviamente, por ejemplo, en un texto como este, Amós capítulo 5, versículo 23 al 24, que ustedes tienen aquí delante de sus ojos. Dice: retiren de mí, aparten de mí la presencia del barullo de tus cantos. Shireja. Retiren de mí la presencia del barullo o el sonido de los cantos. Atención. Vetzimrat nevaleja lo eshma. No quiero oír la música de la cítara. No quiero oír el salmo de la cítara, digámoslo así, la música de la cítara, la alegría de la cítara. Y dice el versículo 24, Veigal, que fluya kamain como agua, mishpat, la justicia, o el derecho, que fluya como agua, el derecho, usedacá, y la justicia, kenahal etan, como arroyo eterno, como arroyo perenne, sin fin, como arroyo de los tiempos. Es una maravilla de metáfora la que tenemos acá. Y yo creo que estos versículos, que ya lo hemos estado utilizando mucho, porque el capítulo 5 es ese mismo que dice, buscadme y viviréis, se vuelven el corazón de la profecía de Amós. Pues, si uno quiere saber dónde está ese corazón, lo esencial lo puede encontrar allí, de una manera un poquito más condensada y más estructurada. Diciendo esto, entonces, el principio teológico gestado, pues también lo podríamos explicar de la siguiente manera. Sin justicia carece de sentido la religión. Imaginan un sacerdote injusto. Pues sin justicia carece de sentido la religión. Sin igualdad, el culto religioso es solo magia. Eso es lo más cierto que hay. Sin igualdad, el culto religioso es magia, deviene magia, y sin compromiso, aunque estoy utilizando un lenguaje anacrónico para el libro de Amós, y sin compromiso con los derechos humanos, pues los sacrificios se anulan, no tienen sentido. Amós dice esto, pero recuerden que Jesucristo lo dirá dentro del contexto del Evangelio. Si tienes un problema con tu hermano, deja la ofrenda en el altar. La ética es el fundamento del creer. Y la ética es la expresión del creer. Si vamos a hablar en términos muy modernos, ¿dónde está el hombre espiritual? El hombre espiritual está en el hombre que es justo con los demás. No en el hombre que hinca el pie para orar, sino en el hombre que es justo con los demás. Ese hombre ya ha hincado el pie. La fe, entonces, en consecuencia, pues va a resultar correcta si instaura la justicia. Recordarán ustedes un salmo maravilloso que habla de eso. Justicia y paz se besan. Y entonces es en este sentido que el culto puede devenir la razón de la existencia. ¿Por qué? Porque celebra lo justo o porque celebra la justicia que ya Israel puede vivir. Ustedes tendrán que acordarse que la Torá, que las fiestas que invita a celebrar la Torá
la fiesta de las chozas o de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, la fiesta de la purificación, tienen como objeto principal evocar la alianza, celebrar el suceso de la alianza. Y si la alianza la vemos nosotros como una instrucción del Señor que entrega al pueblo para que el pueblo sea justo, pues la justicia es la mejor manera de celebrar la alianza. Quisiera invitar a Hincapié Aguirre Alexander que por favor leyésemos de nuevo ese corazón de Amós en el capítulo 5, versículos del 21 al 24. Yo detesto, odio vuestras fiestas, no me aplacan vuestras solemnidades. Si me ofrecéis holocaustos, no me satisfacen vuestras oblaciones, ni miro vuestros sacrificios de comunión, de novillos cebados. Aparta de mí el rumor de tus canciones, no quiero oír la salmodia de tus arpas. Que fluya, sí, el derecho como agua, y la justicia como arroyo perenne. Creo que nosotros no podemos tener algo más claro que estos textos, es decir, si tenemos que inventar algo, pues bueno, cada uno podrá hacerlo, pero esto es muy claro. Esto es palabra que nosotros celebramos como de Dios. Esto nos lleva a repensarnos a nosotros y a nuestra manera. Nos han dicho a nosotros que en esta clase tenemos que hacer saltos a lo pastoral. Yo intento de esta manera porque me parece que es el contexto adecuado. Esto nos lleva a repensarnos a nosotros y a nuestro ministerio. ¿En qué nos debemos de mantener nosotros? ¿En una línea que solamente espiritualiza la realidad? ¿O qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Callarnos ante los acontecimientos injustos de la realidad? Pues los profetas siguen siendo un rugido todavía hoy. Recuerden que Amós es escrito 8 siglos antes de Cristo, posiblemente al menos en el siglo VIII antes de Jesucristo, este profeta habría anunciado y denunciado, y todavía su denuncia tiene actualidad en el día de hoy, especialmente para nosotros, los que vivimos de un culto, a veces olvidando la razón que lo hace ser. Miren, en el fondo de este pensamiento teológico, en consecuencia o como conclusión, vamos llegando ya a ellas, nosotros nos encontramos con el concepto de la alianza. Por eso hemos leído el Levítico y por eso yo he hecho esas señalaciones durante esta clase. La alianza tiene como dinámica no únicamente las relaciones del pueblo con Dios. Yo quiero dejar eso en claro, porque muchas veces cuando hablamos de términos de alianza y de pacto, pues pensamos inmediatamente en las relaciones que existen entre el pueblo y Dios. Pero eso no es lo único. La alianza estriba especialmente es en el fruto de esa relación humana y divina, y que repercute en la forma como cada uno se relaciona con los otros. No nos extrañe que el primer mandamiento pida amar a Dios con todas las potencias, pero al otro como uno se ama a sí mismo. Estamos entonces en lo que nosotros llamamos en espiritualidad el triángulo cosmoteándrico, relación del hombre, de Dios y del cosmos. Miren, lo que se verifica en el culto, ¿qué es? El culto no puede ser una simple escena de purificación de pecados, y es lo que muchos buscamos o buscan en el culto, y buscaron en época de Amós. Purificarse de los pecados de los cuales somos conscientes, pero los pecados continúan siendo eso, pecados. Esencialmente, un culto celebra el pacto con Dios, y si es el culto en contexto del pueblo de Israel, el culto está para celebrar el pacto con Dios, o la alianza con Dios, la alianza Dios y pueblo. Es decir, si me permiten usar el término litúrgica, pues, y si no me lo permiten también lo estoy usando, la liturgia es por antonomasia la conmemoración de las relaciones. Eso es la liturgia. Bueno, aunque la que Sacrosantum Concilio nos la definan de otra manera, pero en sentido estricto, la liturgia es la conmemoración de las relaciones.
Sin embargo, a pesar de esta idea de fondo de lo que es la liturgia, de lo que debería ser el rito, la realidad es que en Israel el culto se volvió algo exclusivista y excluyente. Por ejemplo, relegó a los desamparados los relegó, los aisló, y mientras tanto calmó las conciencias de los abusadores, por ejemplo, de los jueces o del rey de turno, o de los jefes de turno, o del profeta institucional de turno. Calmó sus conciencias a través de sacrificios, de estipendios. El culto vivía de eso. Esto es una enorme denuncia que nos tendría que aprender a tocar a cada uno de nosotros, a los que reaccionamos ante el estipendio y no ante lo que significa el culto. De hecho, estos jueces, reyes y demás se creían redimidos de sus obligaciones naturales con los otros, la de amar al otro como uno se ama a sí mismo. Miren, si el juez que se deja corromper o el rico que corrompe al juez amaran al otro como se aman, es decir, haciendo de todo para poder estar bien, pues harían de todo para que los demás también lo estuvieran. Evadidos de las obligaciones naturales y por la alianza con los otros, ellos dejan de respetarlos. Frente a esta situación que no es tolerable, que desborda el vaso de la alianza, que ya está rompiendo esa vasija llamada alianza, aparece entonces en el discurso una temática nueva para la serie de los escritos proféticos, la cual es el día del Señor. ¿Alguien quiere hablar? Sí, padre, John, qué pena. Dale, Daniel. Tengo una duda. Lo que pasa es que estoy ahorita al lado de los cultos vacíos de Israel, ¿cierto? Pero entonces, tiene un poquito lo de historia de Israel, lo de la visión del Nuevo Testamento. Veíamos que en el templo hay como 2 sacrificios que son fijos, o sea, que son por todo el pueblo. O sea, me preguntaba en torno a eso, ¿cierto? O sea, si habían 2 sacrificios que se hacían todos los días de forma perenne para interceder por el pueblo ante Dios, ¿cómo se entendía, digamos, la exclusión del rito de los más pobres? Porque, ajá, sí, pues si bien es cierto, los ricos, claro, podían ofrecer muchos más sacrificios, pero bien o mal, cualquier persona que no tuviera dinero y perteneciera al pueblo tenía como, o sea, estaba considerada en esa plegaria que se hacía en el templo. Entonces es como mi inquietud. Sí, bueno, lo primero que podríamos responder a tu inquietud es, primero, ¿qué es lo que nos dibuja el profeta Amós? Amós no nos permite a nosotros dibujar, por ejemplo, toda esta descripción que tú haces. Culto por los pobres y el culto personal que, por ejemplo, ofrecían las personas que venían de otras partes, los ricos y demás. Entonces, primero que todo, desde Amós no podríamos responder exactamente lo que tú dices. Pero desde Amós sí podríamos decir algo. Si hay culto, no deberían existir pobres. ¿Por qué? Porque para llegar al culto, la vida social o ética del pueblo tendría que existir. El culto tiene su razón de ser en eso. Pero ahora, no es simplemente una crítica de Amós, o sea, como la interpretación personal que el profeta hace de su realidad, sino que el profeta interpreta la Torá. Entendamos acá la Torá no ya como el documento escrito, porque posiblemente todavía no había sido en su complejidad escrito, pero había una tradición mandada en años que ya hablaba de esta tradición de la alianza. El culto, si existe, existe porque existe un hombre que ama al otro hombre. De manera que la ética, la moral, pues están ahí metidas. Y esto nos llama también la atención a nosotros, porque nosotros a veces también tendemos esa tendencia a resolver las cosas con la oración, y me parece maravilloso. Yo oro por un pobre y eso es verdad que ayuda, pero no debería solamente ser eso. Esa es la propuesta, o digamos, esa es la denuncia de Amós. No basta el culto para curar la sociedad. El culto tiene que ser también curado de la inmoralidad. Y lo que Amós verificaba en su propio culto, en el culto de él, pero también en el culto lo va a verificar a Oseas y otros, por ejemplo Miqueas, es que, y hasta no solo Miqueas, sino hasta el último de los profetas, al menos en el tiempo que nosotros sepamos,
es ese elemento, que el culto se utilice para decir que todo está bien cuando realmente todo va mal. Porque mientras hayan pobres y desamparados, quiere decir que algo en el culto no funciona. Si el culto, como he dicho, celebra la alianza, ¿por qué entonces la alianza no se verifica en los otros espacios, digamos, de la vida cotidiana? No sé, Daniel, si eso puede un poco explicar la pregunta que tú me estás haciendo. Claro que sí, padre, muchísimas gracias. Bien, diciendo esto, dense cuenta, muchachos, que esta situación es intolerable para Amós, porque si no Amós pues ni profetizaría, ni se hubiera ido del árbol donde estaba picando sicómoros, ni habría dejado ni sus ovejas, ni sus rebaños, que bien cómodo podría estar allí. Entonces aparece el discurso, como les acabo de decir, una temática que es nueva para la serie de los escritos proféticos, porque hasta el momento pues no la habíamos condensado. Si decimos que Amós es el primero de los profetas escritores, pues esta temática en todo caso aparentemente es introducida por él. Podría ser también que alguien hubiese metido este tema del día del Señor, del día o del día de la restauración, eso también es probable. En la obra de Wolf que yo pues he citado para acompañar este primer profeta, Wolf nos permite ver algunos elementos que provienen de épocas diferentes, que no son propiamente de la mano del autor y que obviamente pues se saldrían del pensamiento de la obra, pero como yo estoy leyendo esta obra de manera sincrónica, es decir, estoy leyendo el libro como me lo encontré, sin pensar si esto es antes o después, a partir de esa perspectiva yo debo decir que la primera vez que aparece el tema del Día del Señor es en el contexto de esta profecía de Amós. El día, y me parece interesantísimo el término, el día, porque ese es un término que va a resonar durante los 12 profetas menores, pero también en los mayores. El día, término un poco complejo, pues no viene introducido simplemente así como así, viene introducido luego de haber imputado las culpas y revelado los pecados de los pecadores. Aquí hago mi paréntesis. Yo les he dicho a ustedes que Amós es parte de un engranaje que es de devolverle la justicia a quien es injusto. El pueblo es injusto, luego hay que volverlo a su estado de justicia. Pero si el pueblo es incapaz de reconocer sus propios pecados, pues es necesario que lo reconozca. Y a veces no funciona que uno llegue a la conciencia de ellos, sino que a uno lo tienen que hacer llegar. Ustedes se acuerdan del profeta Natán con David. David no reconocía sus pecados, la profundidad, maldad de lo que había hecho, le parecía que él podía hacerlo todo, sino hasta que el profeta Natán viene y cuenta la parábola y desnuda la realidad pecadora de David. Y ahí sí, él reconoce sus pecados. ¿Cuál es entonces la función de un oráculo? El oráculo tiene como función esa, despertar la conciencia, de manera que quien lo escucha puede entender por qué una experiencia como el día, lo que se viene en el futuro, el día terrible, va a suceder. Sucede porque uno sigue en un camino que no es de vida sino de muerte. De hecho, esa alusión a buscarme y viviréis indica que el pueblo no lo busca y por eso muere. Entonces, el día se vuelve como la configuración coherente con la realidad de quienes lo esperan. Entonces, si el pueblo es injusto, pues entonces el día del Señor, ¿qué tiene que ser? Un día tenebroso, sin luz, oscuro, sin resplandor. Y el día del Señor va a alcanzar a Israel, pero no una vez, sino varias veces. Y esto lo va a determinar la historia, por ejemplo, ante la sombra de ese imperio que en Amós sigue en la penumbra y que va a llevar a Israel a las tinieblas. Padre. Hola, hijo, dale. De pronto, esto quiere decir que en la lectura bíblica o la lectura de los profetas, el hombre solo es capaz de reconocer sus errores cuando tiene miedo. No, digámoslo así, le meten miedo para que lo pueda hacer, porque a veces no lo reconoce. O sea,
Tratemos de entender esto. Yo no estoy negando ni que una cosa suceda o que esto vaya en contra, por ejemplo, de la realidad que nosotros tenemos de Dios. A ver, ¿cómo funciona la alianza? La alianza funciona presentándole al hombre dos posibilidades, la vida y la muerte. Para vivir la vida hay que seguir un camino que, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio se dibuja, o en el libro del Levítico se puede dibujar bien. El camino de la muerte es todo lo contrario a ese tipo de vida. Muchas veces el hombre se pierde, y el hombre se pierde incluso conscientemente. Conociendo eso, el hombre decide seguir por otro camino y se aferra a ese camino, porque ese camino pues le trae en esta vida más que maldiciones, bendiciones. Se enriquece incluso a costa de otros y demás, y entonces en el beneficio se esfuma la ética. ¿Qué es lo que es el oráculo? El oráculo es una experiencia, perdónenme la expresión, in extremis, así como se dice cuando alguien está muriendo, in extremis. Cuando ya el vaso se está a punto de reventar o de desbordar, cuando las cosas no quieren cambiar, porque siempre ha existido una palabra dada al pueblo, una oportunidad de enderezar la vida, un camino de vida. El oráculo es una experiencia in extremis. Cuando el pueblo ya, digamos, en esa experiencia de continuo pecado, permanece en el pecado sin reconocerlo, hay que hacer algo. Y esto es lo interesante, el oráculo se vuelve ese algo. Y a veces el oráculo, pues obviamente toma esos tintes negativos, pero no todo oráculo es necesariamente negativo y obviamente oscuro. Pero el oráculo dibuja la realidad. Miren, si ustedes siguen por el camino de muerte, pues esta es la muerte, y la muerte es un día terrible, tenebroso, y demás. No sé si se me hago entender, Jorge Iván, con lo que estoy diciendo. No, sí, padre, ya queda más claro. Lo que pasa es que sí me queda pues como esa inquietud. Sí, uno puede tener la idea de que esto es como el papá, ¿no? Que cuando el hijo lo desobedece, le dice, si sigues así, te voy a quitar esto. O si sigues así, no vas a hacer esto. Y entonces el miedo produce la obediencia. Pero aquí es más que producir obediencia, es darle a entender al pueblo que su realidad de pecado está produciendo esto, más que Dios produce esto. Y eso lo veremos, pues, obviamente, más descrito en otros momentos, pero al menos este primer dibujo funciona así. El propósito del profeta, vuelvo a repetir, yo ya no sé por qué veces estoy repitiendo, es devolver la justicia al injusto, perdón. Y para devolverla, primero el injusto tiene que reconocer que como hace mal, que es injusto. Entonces, no es tanto el oráculo por el oráculo, así va a ser el día, sino es llevar a quien es injusto al reconocimiento de la injusticia. Eso tiene un nombre que lo veremos al final de esta clase. Bueno, ante esta realidad inminente del día con estas características, entonces el libro nos deja a nosotros dos alternativas. ¿Cuáles? Las obligaciones naturales, nos deja a nosotros dos alternativas que se vuelven obligantes, sobre todo en este momento de la historia. ¿Cuáles esas dos alternativas son? La primera es evitemos el día de la cólera. ¿Cómo se evita? Se evita acogiendo la denuncia profética. Como vuelvo a repetir, el propósito de la denuncia es devolver a los injustos a su estado de justicia a través de la experiencia del arrepentimiento. Y de hecho, miren que 4 veces, esto ya lo hemos leído en el contexto de esta clase, a ver si se nos va quedando el vocabulario, el lenguaje y la profecía de Amós. De allí que entonces en el capítulo 5, 4 veces en ese solo capítulo, nosotros vamos a, el capítulo 5, nosotros vamos escuchando esto. Dirshuni, Vihyu, buscadme y viviréis, dice en el versículo 4. En el versículo 6 dice lo mismo, un poco. Dirshu et Adonai Vihyu, buscad al Señor y viviréis. Si nos vamos más adelante, en el capítulo 14, se dice un poco lo mismo, voy directamente a la traducción, buscad el bien y no el mal y viviréis. Miren qué insistencia. Parece como la mamá, ¿no? Que varias veces te dice, no lo haga, no lo haga, no lo haga porque se va a porrear, no lo haga porque le va a ir mal. Y de hecho, eso es lo que pasa siempre.
Y la última insistencia toma más palabras, toma más vocabulario, justifica el porqué y enseña las actitudes concretas. ¿Cuáles son las actitudes concretas del hombre justo? Versículo 15. La primera es sin ura, es decir, odiad el mal. Sin ura. La segunda es vejevutov, que es un efecto de la primera, y amad el bien. Al bien lo amamos, al mal lo odiamos. El odio solo se permite para el mal. Y termina el texto diciendo, instalen en la puerta el derecho, la justicia. Es una imagen muy evocadora históricamente hablando, porque tanto en Israel como en los imperios del Medio Oriente Antiguo, también en el Imperio Romano, los legisladores bajaban a la puerta, a una puerta particular del pueblo, para escuchar los casos de injusticia e impartir el derecho, sentenciando a unos y otros. Que a la puerta vuelva la justicia, algo que se había perdido en el entorno de Israel. El segundo acto concreto que puede, digamos, ayudar a salvarlo, que ya lo veremos a continuación, entonces está precedido por este primer acto. Frente al día, lo primero que hay que hacer, evitarlo. Miren, al arrepentimiento del pueblo, si sucede finalmente, va a poder responder entonces el arrepentimiento divino. Si el pueblo se arrepiente, pues obviamente el día cambia. Y eso lo tenemos nosotros, recuerden ustedes, en dos de las visiones. En el capítulo 7, en el versículo 3 y 6, cuando Amós ve esas dos visiones y Amós intercede por el pueblo, pues se dice que Dios se arrepiente de su actividad punitiva. El arrepentimiento del pueblo afecta el arrepentimiento, el movimiento punitivo de Dios, llevándolo también al arrepentimiento. Finalmente, el segundo gesto que se puede hacer frente al día sucede al final, en un exabrupto. Y explico. La segunda alternativa, nosotros la leemos entonces en los últimos versículos que tenemos en la profecía. Adelantándose, digámoslo así, al hecho histórico de esa invasión asiria, y posiblemente, como algunos afirman, al destierro babilónico, pues establece un extraordinario exabrupto. ¿Exabrupto qué es? Aquí ustedes ven la palabra junta, o sea, no es la expresión latina ex abrupto, sino que es una figura del tipo retórico exabrupto, donde cuando yo voy hablando de una cosa, meto otra diferente, muy diferente, un cambio diferente que llama la atención, y entonces con un sustantivo latino lo llamamos exabrupto, que es cambio. De la nada sale una cosa que no se esperaba. Por eso ex abrupto, de la nada sale algo que irrumpe, que no se esperaba. Y no se esperaba pues por obvias razones. Ese ex abrupto nosotros lo tenemos en el capítulo 9, los versos finales, del 11 al 15, que ya hemos leído anteriormente. El día de la destrucción, que hasta el versículo 10 del capítulo 9 era vehemente, taxativo, se tornará en restauración desde el versículo 11. Es por eso que los estudiosos, sobre todo los del método diacrónico o el método histórico crítico, vean en estos últimos versículos del libro pues un añadido que no se emparenta bien con el resto de la obra. Sin embargo, como ya vengo diciendo, aquí estamos haciendo un estudio canónico, una lectura sincrónica, leemos el texto así como nos viene. El texto ya está ahí, independientemente de cómo se haya integrado a la obra. La pregunta entonces debe moverse hacia esta perspectiva. ¿Qué sentido tiene este fragmento de poesía en este punto? ¿Cuál es el sentido de esta poesía en este punto? ¿Qué efectos a nivel poético suscita un exabrupto? Y trato de responder a eso. ¿Qué sentido tiene este fragmento de poesía en este punto? Porque es una pequeña poesía, linda pero pequeña. ¿Y qué efectos a nivel poético puede suscitar un exabrupto?
Antes de llegar al exabrupto, recordemos entonces, simplemente como para que podamos comprenderlo mejor, que el texto en mención, este de Amós 9, Amós 9, 11 al 15, está precedido por dos acontecimientos, que lo leemos en Amós, por ejemplo, el primero, en los dos acontecimientos, discúlpenme, lo leemos en Amós 9, 5 al 10, es decir, los versos precedentes. Primero, el acontecimiento es el siguiente: la determinación inexorable de exterminar de la faz de la tierra al reino pecador. Eso lo hemos acabado de escuchar entre los versículos 5 al 10 del mismo capítulo. Ese es el primer acontecimiento: la determinación inexorable de exterminar de la faz de la tierra al reino pecador. Y el segundo acontecimiento donde se puede vislumbrar un elemento de esperanza es que, muy a pesar de exterminar al reino pecador, habrá un resto de la casa de Jacob que sobrevivirá al día del Señor. Un resto. Ese tema del resto también por primera vez aparece en el contenido profético y va a continuar en el resto de las obras proféticas. Entonces, un final así, que mezcla lo amargo de la muerte, que provoca el permanecer en el pecado, y lo dulce de la esperanza, de las palabras de Dios, porque no toda la casa de Jacob será destruida, son las últimas palabras del libro. Un final amargo y dulce. Todo exterminado, pero un resto de la casa de Jacob va a sobrevivir. El objeto del exterminio, o lo que es lo mismo, reducir todo a polvo, porque de eso se trata, exterminar. Ustedes basta que lean los libros de la Torá, el Pentateuco, verán que el exterminio consiste en llevar todo al polvo, quizá con el uso del fuego. Recuerden que Amós comienza enviando a las 7 naciones el fuego, excepto a Israel. Porque el fuego para Israel como elemento de exterminio solo lo leeremos hasta este capítulo. O sea que el fuego también es el elemento con el cual Israel será exterminado. Si no me creen, pues pueden ir a ver eso, controlarlo en Amós 1, versículo 4, versículo 7, versículo 10, versículo 12, versículo 14, o al capítulo 2, versículo 2 y 5, cuando el fuego también es el elemento con el cual se va a exterminar a Judá. Amós también en el versículo 9, en estos versículos que voy a proyectar en pantalla, nos trae otro elemento con el cual se va a exterminar al pueblo, y se trata de la espada. Eso lo dice Amós 9:10. Estos elementos del fuego y de la espada tienen como propósito no solo a Jacob en cuanto tal. Yo quiero que se entienda eso, porque Jacob es una mención que va mucho más allá de una ciudad con murallas. Estos elementos del fuego y de la espada van es contra la realidad del pecado y contra los pecadores. Así lo dice el verso número 8 del capítulo 9, cuando habla del reino del pecado, del mamlaha, jajatá, el reino del pecado. Y así también lo dice el versículo 10 del capítulo 9, cuando dice: todos los pecadores de mi pueblo, los kol hatae a mí, todos los pecadores de mi pueblo. Entonces miren que las últimas palabras, sobre todo estas del versículo 10, definen la contumacia del pueblo, que no obstante tienen la ayuda, el auxilio del anuncio profético, endurecen todavía más su corazón y permanecen en esa idea de que la desgracia no los tocará. Recuerden que en el capítulo 9 ese es el pensamiento del pueblo, que la desgracia no los tocará. El profeta les dice, pero ellos creen que la desgracia no va a llegar. Y como lo creen, entonces de esa manera, ¿qué están haciendo? Están rechazando la veracidad de la profecía de Amós, de su rugido, tratando al mensaje de Dios y de su profeta como algo falso, inverosímil. ¿Esto qué quiere decir? Que el pueblo,
al final opta por el pecado, que no se arrepiente. Y entonces el efecto de la muerte es la consecuencia definitiva. Y de hecho, el último sabor del libro, si no es por ese exabrupto, es sabor a muerte. Y este realmente es un final que logra estar más acorde al tenor de todas las ideas que ha desarrollado el profeta a lo largo de su obra. Este es el contexto que nos lleva al exabrupto. Y pese a esta conclusión con sabor a muerte, una conclusión de una magnitud enorme, aparece en el texto un nuevo final, un nuevo epílogo, que no pertenece a la obra originaria y que la resignifica, y con esto concluimos a Amós. Dice así el texto: aquel día levantaré la cabaña caída de David, repararé sus brechas, sus ruinas levantaré y la reconstruiré como en los días de antaño. Como dice Amós 9 al 11. Para que hereden el resto de Edom y de todas las naciones sobre las cuales ha sido pronunciado mi nombre, oráculo del Señor que hace esto. He aquí, días llegan, oráculo del Señor, que se acercará el que ara al que ciega, el que pisa las uvas con quien esparce la semilla. Destilarán las montañas vino dulce y todas las colinas se derretirán. Y haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel. Reconstruirán ciudades desoladas y las habitarán. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré sobre su tierra y no los arrancaré ya de su tierra, la que les di a ellos, ha dicho el Señor tu Dios. He aquí el nuevo final. El libro de Amós, entonces, como llega a nuestras manos, se cierra a través de esta poesía que está rica en metáforas, llena de metáforas y paralelismos, que son las características que distinguen a la poesía. Nuestra poesía española se distingue por el verso, la métrica, la cadencia. Aquella hebrea se distingue por el uso de metáforas y paralelismos. Si alguno de ustedes no sabe qué es eso, lo aclararé enseguida. Para que comprendamos entonces mejor esta poesía, yo creo que la podemos dividir en dos partes que son muy claras. Ustedes pueden tomar la Biblia y tenerla ahí para ir mirando todo el texto. ¿Cuáles son esas dos partes muy claras? Esas dos partes están separadas por dos expresiones de equivalencia. La primera la van a ver ustedes aquí. Al final del versículo 12, este es el versículo 12, nosotros obtenemos la siguiente expresión: oráculo del Señor que hace esto. Esta es entonces la primera frase que separa la poesía. O sea que lo primero lo vamos a tener entre el versículo 11 y el versículo 12. Y lo segundo lo vamos a tener desde el 13 hasta el final. Y de hecho, el final, miren lo que dice. Dice, así ha dicho el Señor tu Dios. La parte final. Que muy bien se emparenta a oráculo del Señor, que también es un decir de Dios, y ha dicho el Señor tu Dios. Es decir, estamos en una poesía en que por dos veces el Señor aclara que esas son sus palabras, que ese es su oráculo, para que no se crea que otro profeta distinto ha dicho esto. Frente a lo acabado de decir de un día que concluye en oscuridad, Dios replantea un día de restauración. Por tanto, digamos lo siguiente, la primera parte de esta poesía la encontramos entre los versículos 11 y 12, como he acabado de decir, y la segunda parte la vamos a encontrar entre los versículos 13 al 15. Como no hay mucho tiempo y yo no me puedo quedar toda la vida con Amós, voy a examinar solamente algunos elementos. Y quiero que primero examinemos el estilo. Yo les he dicho a ustedes que también se trata de que podamos intuir cómo investigar una obra. Les decía, por ejemplo, crear una estructura, abstraer una estructura del texto. Ahora analicemos el estilo del texto, la literatura que hay ahí, para después pensar en sus partes. Bien, propongo entonces el versículo 11.
El versículo 11, como lo ven ustedes aquí en pantalla, inicia con la mención del día. Aquí lo tenemos en las primeras palabras, Bayom Hahu, de el día, al cual precede la preposición en, que en hebreo se dice ba, y le sigue una partícula de pronombre, Hahu, que en este caso funciona como una especie de adjetivo demostrativo. Entonces aquí decimos en el día aquel. ¿Por qué hago mención de esto? Porque explico palabra a palabra. Porque así haciendo, este día no se trata de un día alterno, de un segundo día, sino del mismo día ya mencionado. Cuando se dice en aquel día, se está hablando del día que estaba siendo mencionado en el capítulo precedentemente, en este mismo capítulo 9, el día de la destrucción. Aquel mismo día en el que se destruye es el día también en que se construye. Y entendamos esto. Este día no se trata entonces de algo posterior al día ya mencionado, sino el mismo día en el cual todo se tratará de una grande transformación en el contenido de las acciones del Señor. En ese día se dice, Dios, Yahvé, levantará la casa caída de David. Quiero quedarme con el término que estoy señalando en pantalla, el término Sukkot. El término Sukkot recuerda a esa fiesta judía del Sukkot o de las tiendas que ustedes han escuchado nombradas, por ejemplo, en el libro del Levítico, en el libro del Deuteronomio, en el libro de Zacarías, en el libro de Nehemías y Esdras y hasta en el libro de las Crónicas. La tienda de las chozas, la fiesta de las chozas o la fiesta de las tiendas, que un evangelio como el de Juan también lo trae a propósito de una de las visitas que Jesús hace a Jerusalén. Esta palabra Sukkot viene del hebreo sukkah, cuyos significados pueden traducirse de manera variada. Puede traducir choza, puede significar cabaña, puede significar guarida, puede significar tabernáculo. Digámoslo también, porque siendo sinceros, no es un término que abunda en la Biblia hebrea. En las pocas menciones, que son más o menos unas 29 o 30, puede referirse a la guarida de los animales. Job, en el capítulo 38, versículo 40, cuando Dios habla, describe la guarida, por ejemplo, de la leona y de sus cachorros. Habla, por ejemplo, también de la vida en tiendas que vivió el pueblo durante mucho tiempo. Cuando Urías entrevista con David, que lo manda a llamar porque David ha dejado embarazada a la esposa de Urías, y le dice que vaya a dormir con su mujer, que descanse de la guerra, pues Urías no se va. David lo vuelve a llamar y le dice que por qué no lo ha hecho, y en el diálogo de Urías, que está en 2 Samuel, capítulo 11, versículo 11, Urías le dice a él que el pueblo de Israel vive todavía en la época de David en tiendas. ¿Cómo se va a ir él a dormir con su mujer? Y también en ese mismo segundo libro de Samuel, cuando David le canta a Dios, expresa en una metáfora cómo Dios se presenta envuelto en una tienda, en una sukkah de oscuridad. O sea, así viene Dios, velado en una tienda, como en una tienda de campaña. Ese mismo imagen la encontramos en el Salmo 18, versículo 12, que es el paralelo de 2 Samuel, capítulo 22, ese himno de David. Esa misma palabra Sukkah la vamos a encontrar en la poesía de Job, como ya lo hemos dicho, pero esta vez haciendo referencia al cielo. El cielo era concebido en la cosmogonía hebrea como una especie de tienda. Y de hecho un salmo nos dice que Dios extiende la tienda o de la noche o del día, y así cambian y así cambia el tiempo, el ritmo del día. En los profetas también nos encontramos el término Sukkah, sobre todo en Isaías. Y Sukkah está ahí para hacer alusión a la realidad del pueblo de Israel, como una cosa frágil, como algo que se puede derrumbar con facilidad. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 1, verso 8. Y también en Isaías, Sukkah puede hablar del tabernáculo, hace referencia al templo. ¿Y qué sirve de baldaquino? Imagínense, en el baldaquino de la catedral, eso sería el templo,
baldaquino de la gloria del Señor y que va a ser sombra en el día para protegernos del sol del día y sombra para protegernos de la lluvia, como nos dice a nosotros Isaías capítulo 4, verso 6. Nunca, sin embargo, en la Sagrada Escritura se habla de la Sukkot, como dice acá, de la Sukkot David, de la tienda o digamos de la cabaña de David, nunca. Y yo quiero explicar esto para concluir mi exposición de Amós. La expresión podría relacionarse no a la realidad del templo de Jerusalén, porque uno mismo que le dicen cabaña, pues uno mismo piensa en el templo, sino a la totalidad del reino de David, al norte, al sur, que ha sido vejado pues por las realidades históricas de invasiones, de idolatrías y en el caso de Amós, de injusticias. ¿Qué significa levantar la cabaña o la tienda? Eso apela a la historia de Israel que, como decíamos antes, sea en el desierto, que hasta en los mismos tiempos de David, como según nos lo describe Urías, vivía todavía bajo chozas, dependiendo solo de Dios, viviendo de su palabra, viviendo de su alimento, de su maná, a expensas de su generosidad. Eso es el tenor de esta expresión acá. Levantar la cabaña caída de David. No se olvide que cuando David desea construir un templo diferente, porque el arca de Dios mora debajo en la tienda, la respuesta de Dios es: construirme tú una casa, yo para ti construiré una casa. Teniendo esto en cuenta y esta mención de David por primera vez en este texto de Amós, el día entonces consiste en volver a hacer justos a los injustos, en reiniciar la historia. No es en consecuencia el último día, sino el primero, el día de la reconstrucción. Y a través de un paralelismo sinonímico, explico qué es esto. La poesía hebrea ha sido construida a través de frases que se ponen en paralelo. 2 frases, 3 frases, como ustedes ven acá. Y pongo este ejemplo porque pues no voy a explicar toda la poesía, sino que ya voy a llegar al último punto y basta. Esto es un paralelismo. Repararé sus brechas, su ruina levantaré. Si ustedes se dan cuenta, es una misma idea, pero la idea fluye con elementos o con palabras diferentes. Reparar, levantar es prácticamente la misma idea en el contexto de esta poesía. Los paralelismos en la poesía hebrea pueden ser sinonímicos, como está acá, es decir, con sinónimos. Puede ser también construido a través de antónimos, 2 frases que se ponen en paralelo y se vuelven antónimos. O pueden ser progresivos, una frase que se alimenta de la siguiente y así sucesivamente, una y otra frase se enriquece. Bueno, los paralelismos son muchos, ustedes los van a ver más adelante en clase de poéticos. Pues aquí estamos en una poesía y Amós, para hablar de cómo será la reconstrucción, pues propone un paralelismo. Y este paralelismo es del tipo sinonímico. Y además este paralelismo tiene otra forma, la forma del quiasmo. ¿Qué es esto de la forma del quiasmo? Ya lo voy a explicar. El poeta o el profeta va a describir el proceso de la reconstrucción de la tienda, que ahora, a tenor de esta metáfora, repararé sus brechas, su ruina levantaré, ya no parece tanto tienda como sí casa, o quizás como palacio, o quizás como muralla. ¿Y cómo así que la va a reconstruir? Pues miren acá lo que hace el autor, que es algo bien interesante. ¿Qué es el quiasmo acá? Miren que el orden de las palabras cambia. Perdónenme que voy a terminar lo más rápido posible para dejar esto ya listo. El orden de las palabras cambia. ¿Cómo así que cambia? Ustedes van a ver acá lo que está sucediendo. El texto hebreo comienza con el verbo repararé y en la segunda línea termina con el verbo levantaré. Los verbos realmente, porque como se escriben de otra manera,
En otro orden, pues están al principio y al final de cada línea poética. Cuando estudiamos poesía, a cada línea poética la llamamos colon. Este es el A, el otro colon. Y explico qué es eso de un quiasmo. Bueno, yo creo que ya muchos de ustedes saben qué es eso, pero para quien no lo sepa, lo explico. Quiasmo es una palabra que resuena de la forma de la J griega. Recuerden que la J griega es como una especie de X. Bien, el orden de las palabras cambia porque a la primer palabra reparará, de este primer colon corresponde la última palabra levantará o levantaré, los verbos. Y a la última palabra, sus brechas, corresponde la primer palabra en español, obviamente, sus ruinas. O sea que forma, ese orden de palabras forma una J griega, y esto es a lo que nosotros llamamos el quiasmo. Bueno, ya voy a concluir, perdónenme, sé que me estoy, ya llegamos al punto último de este momento. Concluiremos a partir de esto. De esta manera, con arte, con belleza, con orden en las palabras, se reconstruyen lo caótico, lo desordenado del día de la destrucción. El quiasmo, además, genera un sentido de totalidad, y las palabras que tienen diferentes significados, porque brechas y ruinas, aunque pueden ser sinónimas, son diferentes, y reparar y levantar pueden ser sinónimas en algunos contextos, pero son diferentes, intercambian unas con otras sus connotaciones, de manera que las ruinas y las brechas que hablan del estado actual de desolación se dan al proceso de la reparación y posteriormente del levantamiento. Reparo y levanto. Es esa idea de complementariedad que se genera a través de este mecanismo llamado el paralelismo. El sentido de este paralelismo apunta al regreso hacia los días de antaño, porque es reparar lo que está destruido, es reparar lo que quedó, las brechas, es levantar lo que quedó, las ruinas. Entonces reapunta al regreso hacia los días de antaño que sea en el desierto, sea en el reinado de David, habían dominado el entero de la tierra prometida, convirtiéndola en la madre de las naciones, porque es así como fluye la profecía de Amós. La profecía de Amós concluye proponiendo al pueblo elegido acabado, reconstruido, como un pueblo que supera sus propias fronteras, incluyendo las de ese enemigo de antaño, Edom, porque todas las naciones, todas, absolutamente todas, serán parte de la tienda de David, de la tienda que el Señor reconstruye para todos. A esa primera parte se corresponde la segunda que nosotros encontramos en el versículo 13, 14 y 15. Miren cómo termina esta expresión, oráculo del Señor que hace esto. Y miren cómo comienza la segunda parte en el versículo 13, diciendo, he aquí, días llegan, oráculo del Señor. Es decir, un nuevo quiasmo. En el versículo anterior se culminaba empezando con la expresión oráculo del Señor. Aquí se empieza la segunda parte diciendo aquí días llegan, oráculo del Señor. De esta manera, así se unen las dos partes con este, digamos, mecanismo poético del quiasmo. Que se acercará el que ara al que ciega, el que pisa las uvas con quien esparce la semilla. Es una metáfora maravillosa de la abundancia, porque no dará tiempo ni de sembrar que ya se está cosechando. Y es más, las montañas destilarán por sí mismas sin trabajarlas el vino dulce, y las colinas pues se derretirán de ese vino dulce que produce. Miren la metáfora lo que es. Cómo comenzaba la profecía de Amós diciendo que todo se iba a secar. Cómo termina la profecía de Amós en la abundancia y en la fecundidad. El verso 14 que ustedes tienen aquí ante sus pantallas dice, y haré volver a los cautivos de mi pueblo, lo cual parece suponer que estuviesen ya en el destierro. Y entonces entendemos que esta profecía obviamente es de otro momento. Reconstruirán ciudades desoladas, las habitarán,
plantarán viñedos, beberán su vino, cultivarán huertos, comerán sus frutos. Y concluye la profecía diciendo lo siguiente: los plantaré sobre su tierra. Es una manera adecuada de concluir la profecía de Amós, cuya mayoría de metáforas son botánicas, porque recordemos que Amós era un plantador de sicómoros, un picador de sicómoros. No los arrancarán ya de su tierra, la que les di a ellos, ha dicho el Señor tu Dios. No hay mejor manera de terminar esta poesía y esta profecía que con estas palabras. La cepa, recuerden que Dios extrajo de Egipto, como nos dice un libro en las Sagradas Escrituras, y que tú la trasplantaste, he aquí que vuelve a suceder. Estamos de nuevo en el inicio. No es el día final, es el día del inicio. Así concluye este libro, con un Dios que gobierna los destinos de las naciones reconstruidas, aunadas en el pueblo con el cual Dios se reconcilia. Porque miren, muchachos, lo justo no es dejar en el castigo a los injustos, darle a cada uno lo que le corresponde. Según los profetas y su manera de hablar de justicia, lo justo no es pagar de acuerdo a los pecados, no es retribuir las culpas. Lo justo es que el injusto vuelva a ser justo. Y esta es el Señor, este es su oráculo, este es su rugir desde Judá, cuando en un exceso de justicia, potente como ninguna otra, los injustos que deberían ser aniquilados al calor de un fuego devorador y de una espada devoradora, al de David, al calor de la muerte que, por ejemplo, el rey David debería afrontar por sus pecados y que ahora Israel debería también afrontar, estos terminarán por ser acogidos bajo la sombra de una tienda, como la de David, o como la que está en Isaías, capítulo 4, versos del 4 al 6, que dice así: cuando lave el Señor la suciedad de las mujeres de Sión y friegue la sangre dentro de Jerusalén, con un viento justiciero, con un soplo abrasador, creará el Señor en todo el recinto del monte Sión y de su asamblea una nube de día, un humo brillante, un fuego llameante de noche. Cabaña y tabernáculo cubrirán su gloria. Serán sombra en la canícula, reparo en el aguacero, cobijo en el chubasco.